Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos una vez más en este especial de Bertflix, este Bert Talk también le llaman algunos amigos. Están en este momento ingresando los invitados, me da mucho gusto y justo acaba de ingresar nuestro invitado de honor, nuestro ponente, no nuestro oponente. Muy bien, pues bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy Berto Márquez y me da mucho gusto recibir esta noche, esta tarde a una persona que yo de forma individual admiro mucho por todo lo que ha aportado en los grupos de trabajos en los que yo he participado. Siempre, cada participación que hace, cada vez que interviene, cada vez que toma la palabra, es evidente el conocimiento que tiene sobre el tema del cual nos viene a platicar el día de hoy. Debo confesar que me costó un poquito de trabajo contactarlo, pero convencerlo fue una cosa muy sencilla. Una vez que le platiqué cuál era la intención de que lo estaba yo buscando, aceptó inmediatamente, lo cual lo agradezco muchísimo. Y bueno, él es licenciado en psicología, tiene una maestría en enseñanza superior y ha sido profesor de yoga desde 1977. Es psicólogo deportivo y es especialista en dolor y lenguaje. Y de ahí el tema que lo he invitado a participar. El tema es el cuerpo como el lenguaje de las emociones. Por favor, démosle una gran y calurosa bienvenida a el maestro Roberto López Rivera. Bienvenido, Roberto. Tu micro está apagado, Roberto. Bien, sí, ya, ya lo aprendí. Muchas gracias por la invitación, pues aquí estoy con ustedes. Muy bien, Roberto, cuéntanos, la pregunta principal de esta reunión es, ¿el cuerpo nos habla de emociones? ¿Cómo funciona el dolor en este sentido? Esta es una pregunta y por favor, siéntete libre de extenderte todo lo que quieras. Tenemos unos 45 minutos, 40 minutos. Y después Ujú. de esta sesión, nos terminará la transmisión. Regresaremos si es que tienen preguntas la gente que Ujú. está. Entonces, los micrófonos son absolutamente De tuyos. acuerdo. Muchas gracias por la invitación, Berto. Pues miren, realmente las cosas se fueron dando de una manera en que yo, yo vivo en Monterrey, ¿sí? Y soy de la comarca lagunera. Y a los 17 años me vengo a Monterrey. Y precisamente en ese tiempo en que llego a Monterrey, tengo 17 años, conozco a través de un periódico de Monterrey que se llama El Norte, muy antiguo. Un domingo sacan un suplemento dominical sobre yoga. Y lo bueno es de que había muchas fotografías de yoga. Y de esa manera, pues yo empecé mi experiencia en el yoga. Así que a los 17, 18 años, yo empiezo mi carrera de psicología y me doy cuenta de que dentro de la corriente de la psicología hay técnicas de modificación de conducta y terapias de la conducta y en ellos se encuentra la relajación. Entonces para mí digo, bueno, pues el yoga y la psicología pues van de la mano. Y precisamente se van abriendo puertas. Yo termino mi carrera en el 71, así que soy de la primera generación de psicología
en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y encuentro un libro en la librería universitaria, todavía ahorita lo estoy viendo, lo estoy visualizando, de cómo encuentro un libro de yoga que es, se lo recomiendo porque es gratuito, ya si lo buscan, se llama Yoga, Yoguismo, una tesis de psicología. Dije, ¿qué es esto? ¿Verdad? Es un libro grueso de Editorial Diana. Y yo durante mi carrera y al final de mi carrera dije, yo tengo que encontrar un libro en donde haya algo de psicología y de yoga. Me lo mandaron. Me mandan ese libro y ese libro para mí es un parteaguas. ¿Sí? Es escrito por un maestro de yoga francés, se llama Serge Renaud de la Ferrière, y él me da una idea muy clara de la psicología y del yoga. Sí, un lenguaje muy claro, muy sencillo. Cuando yo estudio psicología, pues es un lenguaje muy, muy, muy rebuscado, o sea, de no fácil entendimiento. Y ahora los libros de psicología son más sencillos. Y también en ese momento yo, entonces ya tengo un maestro, pues, el maestro de yoga, que no conozco personalmente, pero para mí fue un maestro de yoga. Y que para mí ese libro es un parteaguas en mi vida, así de sencillo. Y tengo una visión del yoga ya no oriental, sino más occidental. ¿Sí? Porque él es un francés y que trae más el yoga con un pensamiento más occidental sin dejar a un lado lo que es la filosofía oriental del yoga también. O sea, hace una síntesis de los dos mundos, del mundo oriental y del mundo occidental. Y en ese momento en que yo termino mi carrera, también encuentro a otro personaje que considero mi maestro también. Se llama Wilhelm Reich, o sea, Guillermo Rey, traduciéndolo al español, Wilhelm Reich. Y también él tiene una gran literatura sobre el respecto, porque aquí es donde yo conozco el lenguaje corporal. Wilhelm Reich es un discípulo de Sigmund Freud. ¿Sí? Cuando él era estudiante de medicina, él es en los años aproximadamente en 1924, y pues invita a Sigmund Freud a que les dé unas conferencias sobre sexualidad. Y entonces este discípulo, Wilhelm Reich, empieza con el psicoanálisis, pero también como es muy joven, un hombre muy joven que termina su carrera de medicina, es el final de la Primera Guerra Mundial y que la gente está deprimida. O sea, una gran guerra, o sea, millones de muertos, pues la gente está mal emocionalmente, mentalmente, existencialmente, o sea, en todos los aspectos, el ser humano está mal. Y entonces él tiene ya empieza en hospital, a trabajar en el hospital y le dan un pabellón, una parte del hospital en donde están los deprimidos. Y entonces él le dicen, bueno, pues aquí está tu trabajo. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Y lo primero que hace y se le ocurre es llevarlos al patio del hospital a ponerlos a hacer ejercicio. Los puso a hacer ejercicio. Y se dio cuenta que salían de la depresión. Digo, ¿cómo? O sea, él ya era discípulo de Sigmund Freud, el análisis y el análisis, porque era lo que usaba Sigmund Freud. O sea, él nunca se metió con el cuerpo, para nada. Él era de la era victoriana, y por lo tanto, él se quedó nada más en el análisis, y su discípulo, que era el más joven de la asociación psicoanalítica de ese tiempo, Wilhelm Reich, se dio cuenta de que el cuerpo influía en la mente, en las emociones, y era algo que Freud hablaba teóricamente de la libido, ¿sí? Hablaba de la libido, o sea, de la energía, pero que hasta ahí llegaba él, o sea, la cuestión teórica nada más, y el análisis, o sea, mental. Eso era todo. Hace su estructura del inconsciente, del subconsciente, del yo, del super yo y todo eso,
Y entonces, pero la gran aportación de Freud es la energía, la sexualidad infantil. Él fue muy valiente para ese tiempo, al final del siglo XIX, dar conferencias en la Asociación Médica de Viena, en donde hablaba sobre la sexualidad infantil, y pues todo el mundo se salía, los médicos se salían, lo insultaban y decían que era un degenerado, ¿verdad? Entonces, Sigmund Freud, esa fue su gran aportación de abrir un poco más la mente a la energía sexual, pero hasta ahí llegó también él. Entonces, su discípulo Wilhelm Reich, el cual yo leí un artículo de él en la universidad, ya cuando estaba yo terminando mi carrera, entonces se fue ligando todo. Yo en ese tiempo era entrenador de básquetbol también y también de atletismo. Y por lo tanto, iba yo encadenando una serie de corrientes que decían, pero esto encaja muy bien aquí, encaja muy bien acá. Y de Wilhelm Reich, él escribió un libro que se llama Análisis del Carácter. Muy interesante, porque podría decir que ese fue mi segundo maestro también. ¿Sí? Por un lado, el maestro de yoga, por un lado, el psicólogo. Y yo siempre, desde que estaba en mi carrera, trataba de unir la psicología y el yoga. Y ya, encontré a mis maestros. ¿Y de qué manera? Pues pidiendo, y las cosas llegaban. Así, las cosas llegaban, ahora ya tienes esto, bueno, ahora aparece el artículo, leo el artículo sobre análisis de la estructura corporal y me meto a estudiar a Wilhelm Reich. Wilhelm Reich después se separa del movimiento psicoanalítico por la sencilla razón de que él trabaja con el cuerpo, con la energía corporal. Y ahí es donde empieza la diferencia con su maestro, Sigmund Freud, porque él hasta ahí llegó. Porque él no podía avanzar más, porque la gente lo criticaría. Y como él ya tenía discípulos, entonces con el tiempo, Wilhelm Reich después, hay un libro muy interesante que se lo recomiendo, anótenlo por ahí, búsquenlo en Google, se llama Reich habla de Freud. Es un libro muy interesante, un librito. Reich o Reich, así se escribe, Reich habla de Freud, ¿sí? Así literalmente. Reich habla de Freud, ¿sí? Búsquenlo y van a encontrar por ahí cosas muy interesantes y Wilhelm Reich se da cuenta de que Freud pues ya no podía avanzar más, porque ya era una imagen, ya tenía fama y ya no podía seguir manejando la cuestión de la bioenergética, o sea, de la energía corporal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues hay mucha represión, mucha rigidez. Wilhelm Reich hace cosas muy interesantes y hace un análisis también de las corrientes, por ejemplo, del marxismo, hace también un análisis del nazismo, del fascismo, y se da cuenta que hay una plaga emocional después de la Primera Guerra Mundial y ya pues para empezar la Segunda Guerra Mundial. Y se da cuenta que toda la gente reprimida pues es la que va a entrar a la guerra, ¿sí? La personalidad de Adolf Hitler, de Stalin y de los demás líderes fascistas de ese tiempo y comunistas, todos tenían mal manejo de su energía física. Y por lo tanto, al ser infelices, porque Wilhelm Reich hablaba ya de la plaga emocional, de una plaga emocional que se estaba cirniendo en Europa y que eso da por salida pues la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él analiza pues a todas las personas que son líderes de este tiempo y que no saben manejar su energía física. La energía física pues es todo. Puedes meterlo a la energía sexual, puedes meterlo a la energía mental, puedes meterlo a la energía física. Es la misma energía. Todo depende a dónde la vayamos dirigiendo. Entonces, les recomiendo ese pequeño librito que es muy interesante porque hace un análisis de Freud, de su maestro. Y entonces Freud le dice a Wilhelm Reich, es que nosotros no vamos a cambiar el mundo, porque en este tiempo, pues Reich era muy joven
y estaba muy comprometido porque él se mete al Partido Comunista, es miembro del movimiento psicoanalista, y en ese tiempo pues hay un movimiento socialista en los años 30 que en México nos tocó con el general Lázaro Cárdenas, también en los años 30, 36 por ahí. Así que es el movimiento marxista en esos tiempos, y que Reich también estuvo metido en ese movimiento porque decía pues que era la liberación de las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego, en ese tiempo, pues ya el maestro Freud le dice, mira, él era mayor, pues ya mucho mayor ya, y le dice, mira, nosotros no vamos a cambiar el mundo. Y en ese tiempo, Reich no lo entiende, y en los años 50 él entendió, dice, después de más de 20 años, entendía Freud que es cierto. O sea, nosotros no vamos a cambiar el mundo. O sea, la gente, si le interesa lo que nosotros estamos haciendo, pues esa gente va a buscar lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Pero en ese librito de Reich habla de Freud, o sea, Freud muere de cáncer de mandíbula, ¿sí? Y es aquí donde empieza el análisis del cuerpo, y eso es interesante como Reich, porque es entrevistado por un miembro del archivo de Freud, porque de todos los documentos de Freud, y entonces como Reich fue discípulo de él, pues querían saber un poco más sobre la historia de Freud. Entonces, Reich dice que Freud murió de cáncer de mandíbula, y entonces le pregunta al psicoanalista que lo fue a entrevistar, ¿usted por qué cree que murió de cáncer de mandíbula? Y eso es lo que yo les pregunto a ustedes también. ¿Qué pudieran contestar ustedes? ¿Por qué un personaje que es un psicoanalista, que fumaba todo el tiempo, o sea, eran habanos grandotes y él traía un habano siempre en la boca, ¿sí? Como mordiéndolo también. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué una persona muere de cáncer de mandíbula? A ver, ¿qué opinan? Díganme lo que ustedes quieran. Ana. Porque expresó muchísimo y no fue Expresó comprendido. muchísimo. Bueno, Ajá. sí, más, ¿y qué más? ¿Qué otra idea se te ocurre? Que tenía más que decir y se cayó. Ahí está. Ahí está. ¿Entiendes? O sea, cuando Reich conoció a su maestro, cuando él era todavía estudiante de medicina, decía, veía a un hombre dinámico. Me cayó, o sea, me impresionó mucho. Y por eso entré al movimiento psicoanalítico, porque Freud era una persona que irradiaba luz. O sea, tenía mucho entusiasmo todavía. Pero dice, pero Freud se empezó a resignar, dice, vino la resignación después como el 28, por ahí, 26, 28, 1928, cuando él ya dejó de ir a los congresos psicoanalíticos, ¿sí? Y empezó él pues a desganarse, a desganarse. Él murió en el 33, tuvo que huir de Austria, porque él era judío, y se fue a Inglaterra. Pero ya cuando estaba él en Austria, ya tenía el problema de cáncer de mandíbula. Así que en este librito de Wilhelm Reich, sobre Reich habla de Freud, decía que Freud se había guardado muchas cosas que quería gritar, que quería decir, pero que ya como él tenía una imagen, él cuidaba su imagen, porque él era un hombre famoso en todo el mundo y todo el mundo lo visitaba porque era el patriarca del psicoanálisis, pero sabía que la teoría psicoanalítica no estaba completa. Y empezó a hacer libros que realmente eran puras justificaciones ya de lo que él se había resignado, y ya no seguir con lo que Reich continuó, ¿sí? Con el manejo de la energía corporal, ¿sí? A Freud. Es más, Jung en una ocasión trató de hacerle un psicoanálisis a Freud y Freud no quiso. Freud no quiso. Y entonces él, pues claro, tenía sus broncas personales como todas las tenemos, ¿verdad? Pero él no sabía cómo manejarlo desde el punto de vista corporal.
Entonces, yo al conocer el análisis del carácter, es otro librito que les recomiendo en Editorial Siglo XXI, ¿sí? También, un librito del cual pues salen otros libros, que con el tiempo uno más conocido, uno de Alexander Lowen, que se llama Bioenergética, ese es más moderno, ese ya no recuerdo si es de la década de los 80s, ¿sí? Y es el más conocido también, Bioenergética, y ese es un poco más claro, porque los anteriores tienen un lenguaje todavía un poco más psicoanalítico. Pero al conocer yo eso, dije, aquí estoy teniendo eslabones. Y yo empecé a aplicarlo al yoga, ¿sí? Empecé a aplicar el lenguaje corporal. Y eso es algo que yo sigo haciendo. Y claro, para mí mi clase de yoga es un consultorio, es una clínica, es una terapia, en fin. ¿Por qué? Porque gracias a estos dos maestros y otros maestros que vinieron después también, pero estos son los principales que me dieron los fundamentos para que yo continuara con el trabajo de la estructura corporal. Porque Reich se dio cuenta de que en el psicoanálisis, dos psicoanalistas pueden analizar a una persona y dar una opinión diferente. ¿Por qué? Porque es un análisis, nada más. Un análisis mental. Y cada quien va a hacer su interpretación. Pero una persona que es especialista en estructura corporal va a ser más fácil de que coincidan. Podríamos decir en un 90%, para decir un porcentaje. Mientras que en el psicoanálisis puede ser a un 50%. O dar una opinión diferente, cada quien. ¿Sí? Así que, por ejemplo, yo cuando estaba en mi carrera, yo tenía que hacer entrevistas, ¿sí? Y me acuerdo que visitaba yo una familia, y entonces entrevisté a una tía, decía, yo quiero que me entrevistes para yo era estudiante de psicología. Y ya me contó su historia, sus cosas, y luego ya cuando lo comento con su sobrino, que era amigo mío, que es un médico, llegó a ser un buen médico, y yo le conté, o sea, lo que me había contado su tía, le dije, no le creas, ella es mentirosa, ella miente con mucha frecuencia. Y dije, ¿cómo? Entonces, ¿cómo puedo ser yo psicólogo? ¿Sí? Si la gente, cuando los entrevisto, me cuenta mentiras. Pero ya cuando conocí la cuestión de la bioenergética o del análisis de la estructura corporal, pues dije, no, pues aquí está muy fácil. Nadie me puede engañar. Nadie me puede engañar. Yo cuando yo daba mi consulta, porque di consulta, yo estudié también acupuntura, pero jamás utilicé las agujas. Solo en la práctica lo que utilizaba yo eran las manos. Las manos. Las manos son algo poderoso. Me acordé de algo, porque cuando fui a Yucatán hay una pirámide precisamente que se llama la pirámide de la mano poderosa. Dije, sí, ya lo entendí. Y cuando estaba con ese grupo, dije, miren, es que las manos tienen mucha información. Son conexiones, son antenas. Entonces, cuando me dicen una pirámide de la mano poderosa, porque andaba yo con un guía maya, sí, con un grupo, como unos 10 extranjeros iban conmigo, íbamos todos juntos, y entonces le dije, no, para mí esto es bien simple. La mano poderosa es la conexión, porque yo cuando doy clase de yoga, yo doy clase terapéutica también. Yo toco a las personas, aunque ahorita en Sport City pues no nos permiten porque pues metemos en riesgo al gimnasio, porque si llega algún inspector pues no podemos estar tocando gente todavía, no nos dan permiso de hacer contacto. Pero yo en las clases que yo doy particulares, pues yo ahí toco a las personas y sé cómo están las personas. Un grupo que llega a mi clase de yoga, yo sé cómo están. No necesitan contarme su historia. Yo conozco su historia a través de la clase de yoga. Y para mí es más fácil si yo toco. Si yo toco a las personas, porque yo soy terapeuta y durante más de 30 años he curado con las manos. ¿Sí?
Muchas cosas que los médicos no curan, yo los curaba, porque los médicos no usan la energía todavía. Algunos ya usan la acupuntura, pero la mayoría todavía siguen, pues, pues es el negocio de la farmacia, de las farmacias. Entonces sigan utilizando la química en vez de utilizar. Hay un libro por ahí también que se llama Curación Energética, se apellida Gerber. Si lo buscan por ahí también. Ahorita no me acuerdo de su nombre, pero sé que se apellida Gerber por los alimentos Gerber, pero se llama Sanación Energética. Está muy interesante también. ¿Sí? Y pues eso va a ser la medicina del futuro, de que los médicos aprendan acupuntura, pero también aprendan a curar con la energía. Y eso es lo que yo hago, ayudar a curar a las personas con la energía. Así que mi clase de yoga es una clínica, mi clase de yoga es un salón de terapia, mi clase de yoga es contarme historias sin que hable nadie, pero a través de la postura que hace cada persona me voy dando cuenta. Mi vista ya está educada y así los veo, aquí está. Toco y me dice, Roberto, ¿cómo es tan fácil que le atinas, que tocas? Digo, es que yo ya veo dónde está la contractura, dónde está el bordito, dónde está la inflamación. O sea, por más pequeña que sea, o sea, ya el cuerpo, mi vista hace un escáner, así, escanea al cuerpo de la persona, digo, sí, trae esto, trae aquello, y durante la clase, pues ahí voy viendo, hace esta postura, sí, es del lado izquierdo, es del lado derecho, porque aquí hay una conexión muy interesante, ya que hablo del lado izquierdo y del lado derecho, el nombre de Hatha. Hatha Yoga eso es para mí, les digo que es una fórmula secreta. Hatha Yoga no es un nombre, no es una marca registrada. ¿Sí? Les digo, Hatha Yoga es una fórmula secreta, porque ahí es como la ecuación de Einstein sobre la energía, porque es lo mismo. ¿Sí? Más la materia. En el yoga se dice también, la mente es energía y la energía es materia. ¿Sí? Y eso, de acuerdo a la bioenergética, pues eso es. O sea, lo que pensamos siempre se refleja en el cuerpo. Primero, la mente es energía, lo que pensamos y pensamos y pensamos genera energía. Y esa energía, si no tiene salida como ahorita que estoy hablando, esa energía se acumula. Y esa energía que se acumula en el cuerpo, pues va a estar en diferentes partes. En el caso de Freud, que él tenía muchas ideas en la cabeza, ¿verdad? Y entonces, como dijiste tú, pues tenía muchas cosas que hablar, pero que no las dijo, no tuvo el valor de hablar. ¿Por qué? Porque ya no le convenía, porque Reich decía que Freud estaba solo. Él estuvo solo mucho tiempo, pero era joven, Freud. Pero ya cuando tuvo sus discípulos, ya no los quiso soltar, dependió de sus discípulos. Y entonces una persona que realmente va contra la corriente porque tiene ideas, porque tiene visión, pues debe de tener el valor muchas veces de estar solo, de que mucha gente no lo sigue o muchas veces la gente dice, pues este sabe, pero no lo queremos porque no nos conviene. Y eso mismo sucedió con Wilhelm Reich, porque fue expulsado del movimiento psicoanalítico, lo consideraban que era un hombre degenerado porque ponía a hacer ejercicios a sus pacientes y entonces lo acusaban de muchas cosas que no eran ciertas. ¿Verdad? Y también lo expulsaron del Partido Comunista, porque ya en ese tiempo ya Stalin manejaba el Partido Comunista Internacional, el Comintern, y entonces Stalin era un hombre infeliz. Por eso mandó matar a muchos de sus... ¿Quién es el que más alto? Es primero Stalin y luego Mao y luego Hitler, así en cantidad de millones de personas que han muerto, o sea, ellos han mandado a matar. ¿Y por qué los mandan matar? Porque son infelices. A veces cuando yo me siento infeliz, a veces me dan ganas de torcer el pescuezo a alguien, ¿verdad? O sea, a veces hay un impulso en el ser humano de decir, ay, tengo ganas de matar a esta persona. Y claro, lo hacemos acá muy personalmente,
pero los dictadores lo realizan y mandan matar a mucha gente porque son infelices. Freud, digo, bueno, Freud también, pero Hitler, Stalin, Mao, todos esos personajes no tuvieron un manejo de su energía como debe de ser. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es mi clase de yoga? Llega la gente y me dice, ¿qué estilo va a dar usted? Yo les digo, pues el de Roberto. ¿Cuál otro? ¿Verdad? Claro que en Sport City nos dicen, bueno, tú das yoga suave. Está bien, yo doy yoga suave, pero ya en mi clase de yoga, depende de la gente que va, pues es lo que doy. Porque a veces que tengo bailarinas de ballet y no los voy a poner a dar una clase de yoga suave, sino que lo pongo a hacer arcos, los pongo a hacer otras posturas en donde puedan hacerlo. Y claro, los que van de principiantes, los pongo postura de principiantes, mientras que los que van avanzados, que llegan, pues les doy una postura de avanzado. No puedo dejarlos de esa manera, ¿verdad? Entonces, pero mi clase de Roberto, yoga perdón, siempre, sí, nos quedan 10 minutos. bien. Bueno, entonces cuando llego a mi clase de yoga, empiezo mi clase de yoga y los veo. Hombros. ¿Cómo están de sus hombros? Les digo, acuérdense, el lado izquierdo es ta. Ja es el lado derecho. Ta es el lado izquierdo. Acuérdense de eso. Y yoga, que es el punto de equilibrio, el centro. Entonces les empiezo a ver los hombros, un hombro más caído. ¿Cuál hombro trae caído? El izquierdo. Ah, trae preocupaciones emocionales. Ah, muy bien. Y luego el otro trae el cuello así para adelante y también, a ver, pero ¿de qué lado es? ¿Del lado izquierdo, del lado derecho, el cuello torcido? Ya voy viendo también. Voy viendo el balance, porque eso es yoga. Hatha, derecho, izquierdo. Y el yoga, pues es equilibrar todo. La cintura, ahorita es mucho el problema de la cintura, que es la depresión, la angustia, pero también la violencia. Sí, la violencia va a estar en el lado derecho de la cintura y la angustia y el miedo y la depresión va a estar más del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, una persona que es violenta, voy y los toco. A ver, sí, este lado tiene más abultado. Cuando están estirándose, sí, ya, ok. O el lado izquierdo, ya. Yo empiezo a decir en mi clase, a ver, lado izquierdo, los que no duermen bien, relajen esta parte y dejen de estar pensando en esto. Andan muy acelerados, entonces hagan esto, hagan aquello, pero no se los digo personalmente. O sea, no está bien decirle a las personas personalmente, me duelen las rodillas, a ver, ¿cuál rodilla es la izquierda? Tienes dudas en tus emociones, ¿sí? Acuérdense que las piernas son la estabilidad. La rodilla derecha, andas muy acelerado o quieres hacer cosas, los negocios no están dando, los negocios se están quebrando, ok, la rodilla derecha. Bueno, ¿tienes cosas que hacer? Bueno, pues ahora todo se hace en línea y así. La planta de los pies, los tobillos, la gente que se luxa los tobillos. ¿Cuál tobillo traes luxado? El derecho. Ah, bueno, cuidado. No te me aceleres o también si tienes dudas en lo que vas a hacer, decídete, porque ahí traes algo que no estás terminando de hacer. Y me dicen, ¿y cómo sabes? Y pues tú me lo estás diciendo, ¿sí? Entonces, de esa manera, también yo me doy cuenta cómo están las personas, ¿sí? En su cara, en su mandíbula, los hombros, también a veces les toco las manos, tienes manos frías, ok, hay que desbloquear aquí, me duelen los codos, los hombros, las preocupaciones. Así que todos los puntos de dolor lo voy explicando, no directamente, sino en grupo, y cada quien, eso es para mí, esto es para mí. Entonces yo voy diciendo las cosas, dejen de preocuparse, no se angustien, todo va a salir bien. Silencio, porque con el silencio nos vamos a curar. En fin, entonces de esta manera, pues es como yo doy mi clase, ¿sí? De esta manera yo conozco a mis alumnos y ellos me siguen, o sea, durante varios años antes de la pandemia, pues yo era el que, bueno, pues lo tengo que decir, yo era el que tenía más aforo acá en Monterrey, ¿verdad? Y me decían, Roberto, tú fuiste el que tuviste, pues qué bueno, ¿verdad? Quiere decir que mis alumnos me siguen, me buscan y porque se sienten seguros de que en la clase van a encontrar algo de apoyo para que puedan sentirse mejor.
Bueno, creo que hasta ahí, si hay preguntas o quieren que amplíe más algo, porque fueron varias cosas, ¿verdad? Pues mira, todavía tenemos, Roberto, unos 5 minutos. Puedes Ah, compartirnos un poquito más. La sesión nos sacará y regresaremos con la misma liga y ahí estarán las preguntas. Entonces, tenemos todavía ujú, 5 minutos más de Roberto muy López bien. Rivera en conferencia. ¿Algo que quieran que aclare un poquito más? Bueno, este, bueno, cuando voy, porque voy seguido con el podólogo, me gusta ir porque pues, siempre ando descalzo. Y le digo, ustedes deberían de aprender. Yo psicoanalizaba a las personas a través de la planta de los pies, a través de los callos, a través de la forma de los pies, los juanetes, cómo pisan las personas, pisan hacia adentro, pisan hacia afuera. Eso tiene que ver con la inseguridad. Cuando pisamos hacia adentro, se nos forman los juanetes, o sea, se desvía el dedo gordo. Si es el pie izquierdo, me cierro emocionalmente. Si el juanete está más en el lado derecho, mis dudas en las cosas que yo estoy realizando, ¿sí? Los pies son muy importantes. Yo daba reflexología. Yo les decía, te voy a psicoanalizar por los pies, porque en los pies están los órganos del cuerpo y cada órgano tiene que ver con una emoción, ¿sí? El estómago tiene que ver con la afectividad, con la nutrición. La gastritis en el intestino delgado, preguntan demasiado, cuestionan demasiado, pelean demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ahora en la mañana me decía una alumna, se me soltó el intestino delgado. Ah, le dije, es que no has querido entender algunas cosas, te resistes y cuestionas, te peleas, ¿y por qué? ¿Y si es esto? ¿Y si es aquello? Y dije, y el intestino delgado tiene que ver con la asimilación de las ideas, de entender. Cuando la gente, hay otro libro que les recomiendo, que también lo consiguen, que se llama La enfermedad como camino. Se lo recomiendo también. Son de dos alemanes, un médico y un psicólogo. El intestino grueso, ellos comentan, el intestino grueso tiene que ver pues con el coronavirus también, pero el intestino grueso tiene que ver con el pasado. Sí, mucha gente vive en el pasado y muchos de los que se han muerto vivían en el pasado. ¿Por qué? Por el coronavirus se reproduce en el intestino grueso. Yo hasta ahorita, a este momento, no me he vacunado, pero por hacer una investigación. O sea, siempre soy curioso. ¿Sí? O sea, desde el verano pasado, yo toco a las personas y lo hago con esa intención. A ver, ¿cuánto coronavirus traigo yo? Pues yo creo que todos traemos coronavirus. Pero lo que pasa, la gente que se enferma de coronavirus está estreñida. O sea, no suelta el pasado. El intestino grueso es lo último trayecto en el cuerpo de lo que hemos comido. La asimilación, la nutrición. Pero mucha gente no quiere soltar y es estreñida. Yo al día evacúo 3 veces, a veces 4, para que sepan. ¿Sí? Soy como mucha fibra también. Y eso se los digo a mis alumnos. A ver, ¿cuántas veces vas al baño? Pues muy apenas una. Le digo, no. Eso es un peligro porque viene la segunda brote, el tercer brote del coronavirus y ahora con otra cepa y esto y lo otro, pero la gente sigue comiendo lo mismo. Seguimos comiendo lo mismo. A mí mi cuerpo todos los días me dice qué estoy bien y qué estoy mal. Si de repente el intestino grueso se me detuvo y no agarró ritmo y no evacuó normalmente, digo, a ver, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué estás reteniendo del pasado? O sea, ¿qué estás viviendo? Porque cada día para mí es un autoanálisis. Yo practico mi yoga, me duele aquí, es que pensé en esto, pensé en aquello, bueno, ya no lo voy a hacer. Yo mismo voy regulando eso, me voy haciendo un autoanálisis y voy viendo, o sea, cada día para mí, yo no me desconozco, yo sé quién soy, consciente o inconscientemente, porque mi cuerpo me saca todo el inconsciente a flote. Por eso, cuando practicamos yoga, hay que relajarnos lo más posible.
respirar profundamente, ¿sí? Por eso el cuerpo nos dice siempre la verdad y yo estoy consciente porque nada en mi cuerpo está dormido. Todo está consciente. Y si descuido una parte de mi cuerpo me va a exigir, oye, ¿qué pasó? ¿No estás poniendo atención aquí? ¿Cómo? A través de inflamación, a través de dolor, a través